Vamos a leer los primeros, del versículo 18 al versículo número 31. Dice de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura al que pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, vuestro llamamiento, que no soy muchos sabios según la carne, según su humanidad, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Bueno, quiero que primero que todo miremos algunas nomenclaturas que se dan en este pasaje. Y la primera es la palabra de la cruz. Aunque en el original se puede traducir como el madero o como la cruz en este caso, en el contexto, en el significado del contexto, la palabra de la cruz, que es una frase que se debe tomar completica, la palabra de la cruz, se está refiriendo a la vida, a la muerte y a la resurrección de Cristo. Por eso cuando tú cantas el himno en la cruz, do primero y la luz, no le cambies la palabra cruz, porque el escritor lo que hizo fue usar una nomenclatura, o lo que se conoce en gramática una figura de lenguaje, para referirse a la vida, a la muerte y a la resurrección de Cristo. En este caso, la palabra de la cruz se refiere a eso. ¿Por qué a la vida? Porque si el Señor no hubiese vivido la vida que nos tocaba vivir a nosotros, pues realmente la salvación en nosotros, o la justificación en nosotros, estaría intacta. ¿Por qué la muerte? Porque sobre el Cordero, sobre Cristo, sobre el Mesías, recayó todos mis pecados. Entonces todo el juicio de Dios cayó sobre ese Cordero, y por eso la muerte, ese Cordero se sacrificó por mi culpa, por mis culpas, por todo lo que yo había hecho en esta vida, y no solamente pasadas, sino también de pronto presentes y posiblemente futuras. ¿Y por qué la resurrección? Porque, como dice Romanos 4:25, es el sello de nuestra justificación. Si Cristo no hubiese resucitado, pues sería imposible predicar este evangelio. Seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, para que usted vaya teniendo en cuenta esas nomenclaturas. Entonces, cuando el apóstol se refiere aquí a esa frasecita, la palabra de la cruz, se está refiriendo a la vida, a la muerte y a la resurrección de Cristo. Cuando el apóstol Pablo habla aquí de los judíos y griegos, pues específicamente se puede tomar en dos direcciones. En la primera, ciertamente eran judíos que esperaban al Mesías, que tenían la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Él era el pueblo escogido de Dios,
Y cuando se refiere a los gentiles, que también lo usa Pablo, allá en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, al judío primeramente y también al griego, cuando se usa esa nomenclatura, bien se puede estar refiriendo a todo lo que era el pueblo gentil. ¿Y qué es el pueblo gentil? Pues todas esas personas que no habían aceptado la salvación, no aceptan la Biblia. Para Dios, para ellos Dios es un beneficiario, alguien que les puede ayudar nomás, así de sencillo. Pero hasta ahí, no hay compromisos. Pero en el contexto aquí se puede tomar en esas dos direcciones cuando habla de los griegos. Se puede referir a los judíos, perdón, a todos los gentiles, pero también específicamente al griego. ¿Y por qué? Porque el judío pide señales en el sentido que él estaba acostumbrado a ver milagros. Y nótese que aun cuando el Señor estuvo aquí, que fue allá al templo y había un paralítico que llevaba tantos años ahí esperando, porque de cuando en vez venía el ángel y había una sanidad, aunque esa nomenclatura del ángel de cuando en vez no es porque el ángel haga milagros, de algunos se agarran de ahí, no, es otra nomenclatura de la Biblia para referirse a una teofanía, para referirse específicamente a una manifestación milagrosa y tal vez tangible en ese momento de cómo Dios venía en ese momento a sanar a los que estaban enfermos. Entonces, así como judíos que esperaban al Mesías, entonces los judíos estaban acostumbrados a ver milagros, estaban acostumbrados a ver el maná, estaban acostumbrados a ver el agua, estaban acostumbrados a ver se abría. Por eso los judíos piden señales, porque ellos esperaban el Mesías, y el Mesías no era otro sino el mismo Jehová del Antiguo Testamento, que iba a venir a salvarlos. Por eso cuando tú lees Isaías 35, te darás cuenta que dice: yo mismo vendré y los salvaré. Por eso al Señor no lo aceptaron de ninguna manera como el Mesías. Esperaban algo más prodigioso respecto a lo que ellos creían, algo más elocuente. Y todavía estamos viviendo en este mundo y todavía vemos todas esas cosas, donde mucha gente prefiere la cruz, pero no prefiere al de la cruz. Muchos prefieren una cruz de madera, de metal, de bronce, pero no quieren al de la cruz, porque de pronto el de la cruz va en contra de sus propios intereses, su propio yo. Entonces, los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Bueno, en ese contexto es que quiero como enfocarme en esta mañana, porque los griegos, nótese que todo el pueblo helenístico, todos los griegos, hay una tradición por todo el mundo de la cultura griega que era muy avanzada, y ellos hablaban de tres cosas sobre la sabiduría, y decían que el que tuviera esas tres cosas, pues tenía la dicha completa, porque podía entender el mundo, podía entender la vida, podía entender todas las cosas. Y ahí es donde muchos cristianos, dicen los jóvenes, ahí es donde muchos cristianos patinamos, porque tratamos de buscar una felicidad, buscar un objetivo en la vida, buscar la razón de nuestra existencia. A veces estamos en la iglesia, escuchamos la palabra y vamos ahí, pero vamos como empujaditos, a veces no hay como ese propósito central en la vida. Bueno, yo estoy porque estoy aquí, porque me siento infeliz, porque a pesar de que estoy en la iglesia, me siento así, de esta manera. Y pues hay muchas cosas en juego, y una de las cosas que están en juego es que no nos hemos aprendido a deleitar en el Dios que nos ha salvado. A veces simplemente lo que tenemos es una religión. Estamos contentos porque de alguna manera pues eso tranquiliza nuestra conciencia, pero mucho más allá, el cristianismo, como decíamos la semana pasada, el cristianismo es una experiencia personal con Dios, es una experiencia no solamente personal, porque cualquiera puede tener una experiencia personal con una religión, sino que esta es una experiencia de amor, de amor con Dios. Y por eso es que el hecho de haber dejado vicios, haber dejado una cantidad de cosas, y que Dios nos ha ayudado, por supuesto, va mucho más allá de dejarlos, es que de prohibiciones, de todas esas cosas,
Y por eso es que el escrito aquí del apóstol Pablo es porque la palabra de la cruz es una locura para los que se pierden. Y puede ser que yo esté en la iglesia, pero también me esté perdiendo. Porque esto que yo estoy viviendo es una locura. Quiero una solución diferente, me resuelvan el problema de una manera diferente. Y por eso, aunque yo no estoy en contra de la psicología, no estoy en contra de la psiquiatría, porque me parece una carrera muy interesante, sin embargo, los que mejor salud mental deberían tener son los cristianos, deben ser los cristianos, pero pareciera que no fuera así. Y hoy tenemos que estar echando mano a los psicólogos, echándole mano a los psiquiatras, echándole mano aquí al otro, porque como que no hemos aprendido a deleitarnos en el Señor todavía. Entonces, qué bueno que en esta mañana los judíos pedían señales, los griegos sabiduría. Yo no sé qué estás pidiendo tú. Yo no sé cuál ha sido tu trasegar en este evangelio, qué has estado buscando, cuáles son tus luchas, pero yo quiero decirle que en medio de todo eso, aunque no somos calvinistas, sí quiero decirle que Dios tiene el control. Y aunque parezca paradójico decir que el control absoluto, yo puedo decir que cuando le entregamos la vida a Dios, yo creo que Dios sí puede tomar el control absoluto. Dice el salmista David, Señor, es que en tu mano están mis tiempos. Entonces no se le olvide el significado de la palabra de la cruz, porque nadie vivió la vida que usted y yo teníamos que vivir para Dios. Solo el Señor pudo vivirla y por eso el Señor es el representante directo. Allá, postrer Adán, dice el apóstol Pablo, el postrer Adán, el representante directo de nosotros, porque él sí vivió la vida que me tocaba vivir a mí respecto a la ley que se había promulgado y que tenía que ser una vida intachable, feliz en el Señor, porque el problema es nuestro pecado y esa naturaleza de pecado que tenemos ahí que nos lleva o nos conlleva a hacer una cantidad de cosas que nosotros, aunque no las deseamos, la carne quiere satisfacerse. Entonces, nadie vivió la vida que tenía que vivir, nadie la ha vivido, por muy que estemos en el Evangelio y que ayunemos y que oremos, y con todo el respeto me parece muy excelente lo que haces, pero nadie ha vivido la vida perfecta que Dios quería que viviéramos y por eso el Señor la vivió por nosotros y por eso es que la palabra de la cruz es mucha locura o locura para los que se pierden, pero para nosotros que reconocemos quién es Dios y qué ha hecho Dios por nosotros es el poder de Dios para salvación. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, la muerte, y resucitado para nuestra justificación. Esa palabra justificación es un término muy jurídico, pero que ahora somos justificados, somos salvos, nadie nos tiene que acusar, ni siquiera el diablo, y hay gente que le vive temiendo al diablo, ni siquiera al diablo porque ya fuimos justificados. Cuando tú lees el libro de Colosenses, la carta a Colosenses, te darás cuenta de que la Biblia dice que el Señor clavó en la cruz la ley que nos era contraria. ¿Cuál ley clavó en la cruz? La ley ceremonial, la ley de los rituales, porque la ley moral no podía, porque esa ley es la que maneja nuestra ética cristiana. Entonces, los nueve mandamientos son morales, el otro también es un mandamiento ceremonial, el sábado. Por eso muchos que intentan regresarse al sábado y todo eso no han entendido que eso es parte de una ley ceremonial. Y aunque está ahí en el decálogo de la ley moral, va mucho más allá con los mandamientos. Entonces clavó la ley que nos era contraria, nuestro ayo, la clavó en la cruz. Por eso el mismo apóstol dice, ya no hay días de reposo, no hay días de fiesta. Ahora todo está concentrado en el Señor, pero la ley moral sí sigue ahí. Entonces, aunque no está con las mismas palabras del decálogo allá de Éxodo 10, de Éxodo 20, perdón, sin embargo, si las encuentras por todo el Nuevo Testamento con otras palabras, esa no se ha terminado. La otra que nos será contraria, aunque sí podemos rescatar del sábado, de la ley ceremonial,
podemos rescatar un principio, y es el principio de descansar. Dios quiere que tú descanses también, no solamente de manera espiritual, porque Él ha cargado todas nuestras cargas, sino también Él quiere que en la semana al menos saques un día, que descanses. Nosotros por lo general los domingos, los cristianos. Entonces, la predicación o el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio, en estos días se está tratando casi que de la misma manera. La gente busca una cosa, la gente busca y se le olvida el verdadero contenido del mensaje. Por la predicación de este Cristo crucificado es que nosotros hemos sido llamados de lo vil y lo menospreciable de este mundo. Dios nos llamó para que pasásemos a formar parte de este pueblo que hoy es conocido como la iglesia. Entonces, lo primero que podemos ver aquí en el versículo 18 es que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. La palabra poder de Dios viene de una palabra que se puede traducir como dinamita, dunamis, pero es un poder, un poder explosivo que no nos hace daño, sino por el contrario es para transformar. De ahí que el mismo profeta Ezequiel dice allá que yo voy a quitarles ese corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne, por referirse a ser sensibles. Y pondré mi espíritu, y ahí sí lo recalca el profeta Ezequiel con E mayúscula, y dice, pondré de mi espíritu, o sea, para que recordarles mi ética cristiana, o sea, mis mandamientos, y entonces poder, ese poder que viene al poder del Espíritu, eso es lo que Dios nos ha dado. Entonces, para los que se pierden es una locura. La gente comenta y dónde esto y dónde otro y por qué ustedes hacen esto. A veces nos piden oración porque les cuesta trabajo comprometerse. Esos son los que se pierden. Pero los que se salvan es el poder de Dios. Y tiene que estarse hundiendo en una desesperanza completa a veces la persona, y no importa, sigue hundiéndose, pero no acepta el poder del evangelio. También es una locura para ellos recibir la luz, para ellos es una locura que el evangelio pueda ofrecer lo que ofrece, porque su religión los tiene tan atados, tan amarrados, que para ellos es una locura. A veces no es ni religión, a veces es su mismo ateísmo, a veces es su mismo relativismo, a veces es toda esta desgracia que nos ha venido a la humanidad, porque tenemos que decirlo con todo el respeto, del humanismo. Es una religión, aunque es una filosofía, se ha vuelto una religión donde el ser es el más importante que Dios. Han quitado a Dios, han puesto al hombre, le rinden culto al mismo hombre. Han separado todo de Dios, por eso en las Biblias todos las sacaron a patadas de los colegios, de las instituciones. Ya es muy complicado, a Dios no lo tienen en cuenta ni para nada. ¿Por qué? Porque aquí lo que importa es el hombre como tal, el ser, el ente, lo que piensa, y por eso tantas cosas que nos están haciendo daño. Y esa locura no empezó en este siglo, esa locura empezó cuando por eso ya no es ni siquiera una era de pensamiento, es una ideología. Hoy hay un boom, mañana hay otro boom. Por eso hay tanta locura en este momento, en esta historia. Hay mucha polarización. Hoy dicen una cosa, mañana otra cosa, pasado mañana otra. Y el problema más grave no es que lo digan, el problema más grave es que pareciera que los cristianos estamos cayendo en ese problema. Entonces, ¿qué es la palabra de la cruz? Es una locura para los que se están perdiendo, pero para usted, mi hermano, y que esto le sirva para afirmarse, para llenarse más de Dios, es el poder de Dios para salvación, para los que se salvan. Dice el apóstol Pablo también que para los que se salvan es el poder de Dios, versículo 18. ¿Quiénes son los que se salvan? Para que los que fueron arrebatados, en otras palabras, del mismo infierno, fueron sacados del mismo infierno
de la ira que viene para este mundo, de la ira para los pecadores. Esos son los locos, de pronto, por así decirlo, los que se salvan. Esos son los que se salvan. Han sido trasladados al reino de su amado hijo y están recibiendo toda esta capacitación, toda esta enseñanza, toda esta sabiduría por parte de la gracia y el poder del Espíritu Santo para todos. Por eso yo siempre digo en lo que enseño, que el Evangelio, lamentablemente a veces a nosotros se nos olvida que el Evangelio no es solamente para los que se están perdiendo, y a veces hablamos del culto evangelístico. Ese culto es para los amigos. No, el Evangelio es para los pecadores. Y dijo Pablo, yo estoy ahí en la primera fila, estoy de primero porque también soy pecador juntamente con ustedes. Entonces, por eso el Evangelio nos toca predicárnoslo todos los días. Dice aquí también el apóstol en el versículo 23 que para los judíos es un tropezadero, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Curiosamente, la palabra tropezadero en el original viene de una palabra que se llama escandalón y curiosamente se traduce como escándalo. También se puede traducir como una ofensa. Entonces, se ha convertido para ellos como el Cristo crucificado, el Evangelio, se ha convertido como en un escándalo para ellos, como en una ofensa, como en una trampa, en otras palabras, porque si tú lees Gálatas 2:17 se dará cuenta de que cuando Pablo les reprocha a ellos su incredulidad acerca del crucificado, ellos le hacen como la contrapregunta. Bueno, y solamente esperamos en que ese Cristo, o sea, nosotros nos convertimos a Cristo, quedamos en el aire, porque ellos venían de creer en su religión judía. Entonces, por eso para ellos esto es una trampa, es un cebo, en otras palabras, es como un cebo para que nosotros caigamos en la trampa. Y ellos creían que el Evangelio era una trampa, era un escándalo. Es como decir, su amistad me descarrió, su amistad me hizo mal. Un escandalón es lo que nos hace tropezar, en otras palabras, nos hace caer en el pecado o lo que nos induce a pecar. Y qué bueno que nosotros pensemos que, aunque ellos piensan que esto es un tropezadero, para nosotros sigue siendo el poder de Dios. Y quizás que Dios nos guarde. Tenemos que decir que hay mucha doctrina que le está haciendo daño al Evangelio. Eso sí es un escándalo, eso sí sería una trampa, sería un cebo para hacernos apartarnos de Dios. Y Dios nos considera culpables si de pronto hacemos caer a alguien y que el Evangelio se convierta en una trampa para hacer caer a otro. El pobre judío está cegado por su incredulidad. Ve la cruz como un tropezadero y sobre todo desde el momento en que Cristo resucitó de los muertos, y ven como que ese Cristo que dice que es el camino, que no pecarlos a ellos, que cómo van a dejar ellos su religión. Por eso, cuando tú lees la carta a los hebreos, te darás cuenta que es una carta muy fuerte, muy dura, aunque no lo quieras ver. Y si tú la aplicas en el contexto cristiano, netamente hay cosas que tú no las podrías entender. Tienes que aplicársela a un judío que esperaba al Mesías, que creía en la ley, que había sido, si era un varón, que había sido presentado al Señor y circuncidado a los 8 días, que se crió en el judaísmo, que esperaban al Mesías. De hecho, el Mesías llegó, creyeron en él, pero cuando empezó a venir la persecución, entonces ellos se regresaron a su religión judía. Entonces, por eso hay ciertos textos que usted no los puede entender en el contexto cristiano, muy diferente. Entonces, por eso el que escribe a los hebreos es duro, es fuerte, porque los judíos que habían estado esperando al Mesías, creían en la ley, que habían vivido en la ley, que creían en las promesas, que eran directamente hijos de Abraham,
y ahora se están regresando, pues imagínense qué esperanza les quedaba, ninguna. Aquí lo tremendo a veces no es descarriarse, lo terrible es lo que hicieron ellos, es decir, que esa sangre de ese cordero ya no les servía para nada, que eso no era cierto, que entonces fíjese que para ellos el evangelio se convirtió en una trampa y ojalá esto no nos pase a nosotros en esta mañana, que el evangelio se convierta en un estorbo para mis propios intereses, que el evangelio no se convierta en una trampa para lo que yo creo, lo que yo pienso, y de pronto, ojalá que como dice el apóstol Pablo, ojalá que tú para mirar el pecado seas ingenuo. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y aunque habían unas promesas en el Antiguo Testamento para ellos, ellos no quisieron aceptar al Mesías. Y le estoy citando esto porque para ellos habían unas promesas verdaderas y a pesar de todo eso, no aceptaron al Mesías como tal y por eso se estaban regresando. Y Pablo, porque es que si tú lees el contexto de la carta a los Corintios, se da cuenta que se escribió por ahí como en el año 56 después de Cristo. Muchos judíos estaban regresando, muchas cosas, pero ahora Pablo estaba tratando con un pueblo que era gentil, que había sido gentil, pero que de alguna manera llegaban algunos judíos quizás a torpedear, a molestar, a querer sacar la gente. Y por eso, ¿por qué? Porque el evangelio para ellos se volvió un tropezadero. Ojalá no usemos el evangelio para hacer tropezar a otros, para dañarle la conciencia a otros, inquietarle la conciencia a otros. A ellos directamente el evangelio se volvió un escándalo, un tropezadero, una trampa para ellos, pero para nosotros es el poder de Dios para salvación. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? En el versículo 23 nos dice que para los griegos es una locura. Y aquí es donde vamos a enfocarnos un poquito porque dice, pero nosotros predicamos a Cristo, versículo 23, a Cristo crucificado. Eso es otra nomenclatura para referirse al evangelio. Pero los griegos lo tomaron como que, bueno, nos predican un Cristo. Acuérdese que cuando Pablo predicó en Atenas, la gente ya le decía y usa sarcasmo, sí, ya te vamos a creer eso de la resurrección. Pablo está loco. Cuando estaba delante de Festo, les digo, Pablo, las letras te están volviendo loco. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. O sea, nosotros predicamos un evangelio que sin duda tiene que pasar por el Cristo que murió allá en el Gólgota, que vivió la vida, que murió y que resucitó. Para los judíos ciertamente tropezadero, escandalón, y para los gentiles locura. Los griegos buscan sabiduría, pero este mensaje del evangelio, este mensaje de la cruz, que en sí, si tú lo analizas por la palabra, es la materialización de la sabiduría de Dios, pero según para ellos esto es una locura. ¿Cómo es posible de que un judío simplesco, un judío muera en una cruz y sea para mí, venga a ser para mí la sabiduría, venga a ser para mí la salvación? Y no se le olvide que en la cultura griega, ellos creían en la inmortalidad del alma. Y algunos aquí en Corinto no creían en la inmortalidad del alma porque no querían la resurrección, porque no la habían entendido. No, por eso Pablo en todo el capítulo 15 tiene que explicarles, bueno, Pablo, sí, nosotros creemos en la inmortalidad del alma, creemos en que esta vida no es solamente esta vida, pero no, Pablo, resucitar de nuevo, a venir a hacer trabajos, a hacer todo esto. Qué vida tan aburrida. Y hay gente todavía que piensa que, ay, ¿cómo será estar en la eternidad todo el tiempo alabando a Dios? No, así no va a funcionar. Dice la Biblia ya, acuérdese cuando el Señor estaba en una cena y dice, bienaventurado el que pueda estar al lado tuyo, ¿no?
No se refiere que tú vas a estar en una constante adoración y todo eso. Bueno, adoración cantando y orando, no. Va a ser una vida llena de gozo al lado de nuestro maestro, donde todas esas frustraciones que tú tienes aquí en la tierra que yo tengo, allá se van a ver cumplidas. Entonces, dice aquí que para los griegos es una locura, y tú tienes que entender que para nosotros Cristo es la materialización de la sabiduría. Acuérdese lo que dice el Señor en Colosenses, que en Él están escondidos todos los tesoros. Y también dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aunque usamos ese texto para la unicidad, tenemos que entender que lo que está diciendo el Señor es que con Cristo no nos falta nada. Tenemos inteligencia, la mente de Cristo, tenemos sabiduría porque Él es la materialización de la sabiduría de Dios, tenemos el poder de Dios, somos hechos hijos suyos, somos justificados, tenemos inteligencia por Él, tenemos el poder de su Espíritu que nos guía, por eso en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y en Él están escondidos todos los tesoros que tú necesitas. Dice el versículo 25 aquí, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, o sea, que lo que los hombres tienen. Y lo débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte que los hombres tengan. Entonces, mediante la sabiduría de Dios, la que Dios le dio al mundo, entonces salen los argumentos. Y bueno, ¿y Dios cómo se manifestó? Acuérdese lo que dice Pablo en Romanos 1:18, porque lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en toda la creación. Primer libro o primer tomo de la revelación divina. Ese es el primer tomo. De ahí que el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, segundo tomo, su palabra escrita. Entonces, no hay opción de decir que no conocemos a Dios y que no conocemos la sabiduría divina, pero el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría. No, de ninguna manera lo quiso conocer. Sin embargo, esa sabiduría sigue así. Lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en toda la creación. Versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿qué es la sabiduría según la Biblia? Es el principio de tener temor a Dios. Esa es la sabiduría divina. ¿Qué más podemos decir de la sabiduría respecto a la Biblia? Podemos decir que es el potencial que Dios nos da para ver la vida como Dios la ve, para que veas a tu esposo como Dios lo ve, para que veas a tu esposa como Dios la ve, para que veas a tus hijos como Dios los ve y los puedas crear, enseñar, para que puedas vivir la vida con los demás como Dios la ve. Entonces, hoy en nuestros días, como estos griegos están buscando anhelantemente la sabiduría y sin embargo están dejando a un lado aquel que viene de Dios. Por eso hay muchos cristianos que se han estado apartando, ven muchas cosas por las redes, una sabiduría barata, una sabiduría que no tiene sentido, que no va para ninguna parte, que lo único que hace es satisfacer la parte humana, lo que siente. Tú tienes derecho, por eso hoy todo el mundo tiene derechos, puedes demandar, incluso hay gente que le hace huelga de hambre a Dios. Así, no es que a Dios hay que orarle, hay que doblegarle, hay que declarar algunos declarantes hoy día, tanto profeta, declarante y casi que como que, bueno, Dios es un objeto mío, yo lo puedo mover como quiera. Y todas esas cositas que se están presentando, ¿por qué? Porque no queremos apelar a la sabiduría divina, sino a una sabiduría humana. Y la sabiduría humana no es igual, o la inteligencia no es igual a la sabiduría. Acuérdese que inteligencia, hay gente muy inteligente, impresionante,
gente que tiene muchísima inteligencia en este mundo, pero son muy necios. Inteligentes pero necios. Aquí a veces hay gente en la iglesia que no es tan inteligente, digámoslo así, de manera secular, pero muy sabia en su manera de actuar con el mundo, con la vida, con su familia. Pues ya que en la sabiduría de Dios, la palabra sabiduría viene una palabra que significa Sofía. No conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, salvadientes. Esta es la gran diferencia. Es solo los que quieren creer. Aquí es donde está la diferencia, por la locura de la predicación. Entonces, ¿la fe por dónde viene? Por el oír. ¿El oír qué? El mensaje de la palabra de Dios. Dice la Nueva Versión Internacional, la fe es el resultado de oír el mensaje de Cristo. Entonces, no confundan la fe como con un estado mental positivo, para que no te vayas a confundir. La fe es algo muy distinto. La fe es poner mi confianza en Cristo totalmente. Versículo 24 aquí de Primera de Corintios. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, los griegos tenían 3 palabras para la sabiduría. Y ellos decían que el que tuviera estas 3 palabras, o las aplicara, las viviera, las aprendiera, entonces sin duda sería un hombre excelente. Y te voy a decir de nuevo, Cristo es la materialización de la sabiduría divina. Por eso la mayor gloria de Dios está revelada en el Cordero de Dios. Si no lees, Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, dice la palabra de Dios aquí en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó. La palabra habitó se puede traducir también como tabernaculó. O sea, ahí está, en ese tabernáculo de carne, está todo lo que el ser humano necesita. Una de las palabras que tenían, eran 3 grandes palabras, y decían ellos que si es un ser humano poseía estas 3 cualidades, contaba con una mente bien equipada. Aunque también hay una idea por ahí dando vueltas de que dice que el que domina la mente lo domina todo. No, nadie puede dominar la mente porque si no, pregúntele a los psiquiatras, pregúntele a los psicólogos, pero sí puede administrar la mente, sí puede gerenciar la mente, sí puede manejar eso. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento usaban estas 3 palabras y estaban convencidos de que cuando encontraran a Jesús, no solamente encontraban a un Jesús, sino que encontraban estas 3 frases que le voy a mencionar. La primera era la palabra Sofía, que se puede traducir o se ha traducido normalmente como sabiduría, pero era una sabiduría que viene directamente de parte de Dios. Entonces, para los griegos habían muchas definiciones de esta palabra, pero incluso esta palabra aparece en la vida de Clemente de Alejandría, en Estromateis, en una cantidad de personas. Pero esta palabra en sí la usa la Biblia directamente para referirse a esa sabiduría que viene de Dios. Los griegos, para ellos, la palabra sabiduría era como inteligencia, en otras palabras, saber, tener muchos saberes, poderle dar definiciones a muchas cosas. Y suena curioso, ¿no? Pero dice la Biblia que el pueblo no pereció por falta de oración o ayuno, sino por falta de conocimiento. Y la otra palabra que se usa es pronesis, que se traduce como prudencia. Fíjese, esa misma palabra aparece, o la palabra prudencia aparece allá en Proverbios 4, 23 y 24. O al contrario, perdón, es Proverbios 24 donde aparece 3 y 4, donde aparece la palabra prudencia. Bueno, y para ellos prudencia, en que esta prudencia
aunque Sofía para ellos era teórica, la pronesis o la prudencia era práctica, era la conducta, eran las acciones del ser humano. Pero en la palabra prudencia significa aquel que aprende la palabra, aquel que escudriña la palabra, aquel que memoriza la palabra, aquel que hace los cursos de sabiduría que se dictan en tu iglesia. Entonces, fíjense las grandes diferencias, y aunque tienen algo en común, porque se habla en la prudencia, aquí la prudencia o pronesis significa algo práctico o que lleva a la práctica, que tiene que ver con la conducta, que tiene que ver con las acciones. Entonces, la otra palabra que aparece es la palabra sunesis, que también se refiere a la sabiduría, y es esa facultad que tienen las personas para valorar las cosas, para criticar, para probar, para evaluar, para tomar juicios. Y si estas tres palabras estaban en una persona, la teoría, que era la palabra Sofía, la palabra pronesis, que tenía que ver con la conducta, y la palabra sunesis, que tenía con la facultad de poder discernir entre lo bueno, lo malo y tomar la mejor decisión, pues la persona estaba dichosa. El Señor dice en su palabra, la casa se edificará con sabiduría, con prudencia y con ciencia. Entonces, fíjese, la palabra sunesis tiene que ver con esa palabra ciencia, que en realidad lo que significa es investigar. O sea, tú conoces, según la Biblia, qué es el amor. Si no lo sabes, investígalo. Tú conoces en la Biblia qué es la mayordomía. Si no lo sabes, investígalo en la palabra. Y fíjese que aunque los judíos, los griegos pedían sabiduría, Cristo es el poder de Dios, pero Cristo es la materialización completa de la sabiduría que el ser humano necesita. Y yo no sé qué estás tú, pero yo creo que Cristo tiene todo completo. Una de las cartas que más me encanta del apóstol Pablo es la carta a los Colosenses. Y de pronto los hermanos que yo predico por ahí me han escuchado muchas veces que cuando de pronto uno piensa que en Cristo no tiene todas las cosas, y es que como si agarraras un pececito, me parece curioso, así chiquitico, y te vas allá para Barranquilla, para el Océano Atlántico, y entonces tú llegas y le dices, bueno, pececito, te voy a tirar aquí, y lo tiras al mar, y le dices, pececito, ¿toda esta agua te es suficiente o te hace falta algo? Estoy hablando no de una ballena, o no, un pececito chiquitico de esos que ornamentales que tenemos en las casas, llevarlo allá y tirarlo y decirle, pececito, ¿esta agua te es suficiente o te hace falta? Eso mismo te pregunto en esta mañana. ¿En Cristo estás completo? ¿Te hace falta algo? Para los que se pierden es locura. Y quizás no habías valorado eso, pero para nosotros el poder de Dios. Y tenemos sabiduría, tenemos prudencia, tenemos ciencia, que en este caso sería sunesis, tenemos pronesis, que en este caso sería prudencia, y tenemos sofía, que en este caso sería la sabiduría. Y fíjese que los griegos estaban locos porque no sabían quién era Cristo, pero tú tienes el compromiso de dar este evangelio, y de poder contar y saber que tú en el evangelio lo tienes todo, estás ahí completo, y por eso necesariamente todos los días necesitamos predicarnos el evangelio. Y dice la misma palabra para el cristiano, tanto judío como griego, versículo 24, Cristo el crucificado es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Fíjese, ahora no solamente tienes la sabiduría, sino que también tienes el poder de Dios. Y aunque esa palabra poder a veces se traduce mal o se interpreta mal, porque nos encanta como buenos pentecostales que nos digan el poder de Dios, y cuando hablamos de ese poder nos imaginamos saltar, hablar en lenguas, estar haciendo milagros, todas esas cositas, y aunque suena bonito y todo eso es bonito, a veces la persona se queda en esa región nomás, ahí.
y no descubre otras cosas que tiene el Señor para ti. Y dice el versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, el Evangelio tiene todo lo que tú necesitas. Sabiduría para tu mente. ¿Qué más? Justicia para tu corazón. ¿Qué más? Santificación para que tú hagas la obra de Dios, separados por Cristo. Redención para que ya dejes la incertidumbre y estés seguro de que eres salvo. En otras palabras, necesitas. ¿Qué otra herencia necesitas que Dios te dé para que tú vivas el evangelio que Dios ha destinado para ti? En esta mañana yo lo motivo, mi hermano, para que mediten estas palabras, para que Dios obre en tu corazón y quizás, como digo yo, el pececito, ¿te hace falta algo en esta mañana? Hay mucha gente que se está perdiendo. Está buscando salud mental, está buscando paz, está buscando tranquilidad. Y estamos viviendo momentos de zozobra, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. La justicia, el equilibrio, eso no está por ninguna parte, por ningún lado. Si tú miras el mundo, por ningún lado vas a ver eso. Pero tú tienes todo. Tienes sabiduría, tienes prudencia, tienes ciencia. En otras palabras, como dice el apóstol Pablo en la palabra Sofía aquí en el Nuevo Testamento, tienes a Sofía, tienes a Pronesis y tienes a Sunesis. Los griegos decían, si tú tienes esto, lo tienes todo. Pero estas palabras, todas están resumidas en Cristo. Él es la materialización de la sabiduría divina. ¿Lo tienes? Estamos completos en Él, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. La paz de Cristo para todos.